Muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Debate Abierto en Onda Mezquita 7 Televisión. Pues quedan exactamente, hoy es 19 de mayo, queda exactamente un mes para la celebración de los comicios andaluces. Y ya veremos quién gana, quién pierde, quién pacta, quién no pacta, en fin. Tenemos prácticamente ya definidas todas las listas, los candidatos provincializados, las listas provinciales. Y prácticamente no ha habido, casi que no ha habido sorpresa, alguna de última hora en Ciudadanos, algún puesto que se ha movido, pero poco más. Vamos a ver hoy, aparte del sondeo, cómo va el minuto y marcador del sondeo electoral, quién gana, quién pierde, también vamos a ver cómo es la actualidad dentro de los partidos. ¿Qué han dicho en la última semana, unos sobre otros? ¿Hacia dónde va su estrategia electoral? Bueno, pues para seguir desgranando todos estos asuntos, y lo venimos haciendo desde hace algunas semanas, tenemos con hoy a Herminio Trigo, es alcalde de Córdoba. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Ojeda, político y periodista, buenas noches. Hola, buenas noches. Mercedes Mayo, debutante hoy, letrada y exdelegada de Justicia, buenas noches. Buenas noches. Digo debutante, pero te esperamos ver muchas veces más. Bueno, no estoy acostumbrada a estas mesas de debate, pero bueno, acudiré encantada siempre que pueda. Hasta cierto punto van a respetarte, hasta cierto punto. Y por último, no menos importante, Rafael Díaz Beito, notario, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues iniciamos el primer bloque con el minuto y marcador, cómo está el sondeo electoral. Si hoy se celebran las elecciones, ¿cuál es la fotografía del momento? Tenemos a un PP que no alcanzaría la mayoría absoluta, es más, según la última encuesta que manejamos, bajaría bastante en función de la previsión que ofrecimos el último día. Hablamos de 42 de los 55 escaños necesarios. También constatamos que hay un derrumbe de Ciudadanos con 0 parlamentarios. El PSOE subiría algo con respecto a 2018, se colocaría en 34, Vox pasaría de 12 a 24, prácticamente o efectivamente duplica su presencia en el arco. Adelanta Andalucía pasaría de 17 a 2, y por Andalucía, que es esa amalgama de partidos de izquierda en el cual Podemos entra pero como independiente, se quedaría solo en 7. Bueno, no sé qué opináis de estos últimos números, Juan, por ejemplo. Bueno, la verdad es que ahora mismo las encuestas, hay un tópico, ¿no?, que se dice que la encuesta es una foto fija, ¿no? Pero vamos, ahora mismo es que hay, porque sea una encuesta la que ha publicado CAE Diario, pero hay otras encuestas que vienen saliendo y dan unos resultados absolutamente distintos. Por tanto, ahora mismo es muy difícil calibrar el posible acierto futuro de las encuestas. Yo creo que las encuestas, cuando son más fiables, son las últimas que se hacen, que se pueden publicar o conocer hasta la semana de antes de la fecha electoral, aunque después hay otros medios para conocer las encuestas, o que hay una empresa en Andorra que tú te metes y te dan los resultados, porque allí no está prohibido. Pero, pero a pesar de la disparidad de las tendencias, parece que hay una línea. ¿Cuál es esa línea? Primero, que el Partido Popular sería el partido más votado, aunque también entre las encuestas hay una diferencia muy grande. Esta le da 42, otros le han dado hasta 50, 51. Que el segundo partido sería el Partido Socialista, que todas las encuestas que se quedarían más o menos con los escaños que tiene ahora mismo, es decir, a esta le da 34, ahora mismo tienen 33 y dan entre 32, 34, 35. Todas también dan una subida importante de Vox. Esta le da 24, otras le dan 17, 18. También todas coinciden que, digamos, la izquierda del PSOE, sobre todo después del lío que han tenido a la hora de configurar la candidatura y de presentarse con ese fallo técnico, parece que hubo y tal, en fin, entran un poco cojos en la batalla. Y lo que también parecen apuntar todas las encuestas, unas más y otras más, es la debacle de Ciudadanos, que la que más le da 2 y muchas le dan 0, como esta, ¿no? Esa es la tónica general de la encuesta. Claro, hay una cosa en estos números, que es la clave, que está, digamos, mucha gente pendiente, ¿no? Es si el Partido Popular va a tener más escaños que la izquierda junta. Eso ahora mismo, eso es muy difícil de saber, porque eso yo creo que va a variar por 1, 2 escaños, una cosa así, es decir, o abajo o arriba. ¿Por qué se pregunta todo el mundo eso? Ya lo hemos dicho más de una vez. Porque el Partido Popular, sin la mayoría sobre la izquierda junta, tendría que negociar con unas condiciones muy duras. Mientras que si supera en votos a la izquierda junta, en escaños a la izquierda junta,
pues la negociación con Vox podría reducirse a decir, bueno, pues... Con estos números andaría muy ajustado el Partido Muy Popular. ajustado, efectivamente. Según esto que son 34, o sea, perdón, 42, al PSOE le da 34 y al Izquierda le da, creo que son 9 en total. Serían 33, 34, o sea, 43, 30, sí, estaría 43. ahí en el borde, uno arriba, uno abajo, ¿no? Pero vamos, que digo que todavía la encuesta no te puede... Con estos números sí, tendríamos vicepresidencia de Vox, caso de llegar a un acuerdo. no lo sé, eso ya depende de Juanma Moreno, si... No lo sé, si va a ser el tema Mañueco, va a ser el tema Ayuso, ¿no? No lo sé. Lo llamaron, se te está poniendo cara de Mañueco, no sé si lo escuchaste, ¿no? Cambiamos un poco de tercio. Herminio, ¿qué te parecen estos números? Y sobre todo, hay una posibilidad raspante que pudiera ser necesario Vox para gobernar, dando por hecho que el PP sería la fuerza más votada, que yo creo que ninguna encuesta nos dice lo contrario. Bueno, yo creo que las encuestas se hacen para fallar, ¿no? Porque ya fallan todas, ¿no? Es muy raro, incluso fallan las encuestas que se hacen a pie de urna el día electoral, ¿no? Entonces hasta esa falla. Eso no es que fallen, realmente no es que fallen, porque depende a quién pregunte. Si te vas a una encuesta al barrio de Salamanca, pues tienes el resultado, tienes claro, ¿no? O si te vas a un barrio obrero, pues también tienes el resultado claro. Entonces, eso depende de cómo se hagan y depende del medio que lo haga, porque claro, estamos acostumbrados ya, bueno, no es ningún misterio ahora que los medios de la derecha, pues lo que hacen más que información es propaganda. Entonces, lógicamente, pues están... Lo que yo no entiendo, lo de estos diarios que son, bueno, digamos de extrema derecha, porque OK Diario es un periódico que además no informa mucho, más bien de forma, ¿no? Pues yo no me fiaría mucho de esa encuesta. Las encuestas en las campañas electorales sirven para que los partidos políticos pues tomen posiciones, varíen su estrategia, cambien discursos, pero lo hacen en función de las encuestas que ellos mismos manejan. Entonces, en función de eso, sí, pues no se fían de los demás medios. Entonces, hacen los tracking que llaman, ¿no? Que son encuestas muy rápidas, diarias, y entonces, en función de eso, van modificando mensajes. Y hay que decir esto, hay que modificar esto, hay que mover esto. De hecho, ya el Partido Popular ya ha empezado con este tema, con el tema de las nacionalidades, ¿no? Un discurso que puede, bueno, pues inclinar muchos votos a Vox, o sea, por eso ha tenido que salir Feijóo a decir, pues, a leer la Constitución. Entonces parece, bueno, lógicamente, parece absurdo que el presidente del Partido Popular, pues, haga una declaración solemne diciendo que en España hay el título 2 de la Constitución, ¿no? El artículo 2. Entonces, bueno, pues ese plurinacionalismo que ha surgido, eso, cualquier cosa de estas puede disparar los sondeos de un lado para otro, ¿no? Por eso hay que estar atento en la campaña, y yo las campañas, bueno, pues depende si hacen bien, si hacen mal, se equivocan, se cometen errores, como a mí me parece que no ha sido un error lo que ha cometido Bendodo, ¿no? Creo que no ha sido ningún error. Lo que pasa es que se ha expresado mal, que ha dicho que España es plurinacional, ¿no? Plurinacional exactamente, ¿qué entendemos por nación? Si entendemos por nación estados diferentes, por lo tanto no. Pero si entendemos por realidades sociales diferentes, sí, claro, está reconocido en la Constitución, ¿no? Por tanto, según se interprete, según se manipule una información, que esa es la otra, tú lanzas un mensaje, se manipula ese lenguaje, se tergiversa y ya tiene, pues, votos en el bolsillo, ¿no? Entonces, estas cosas pueden pasar. Y de hecho ya han empezado y todavía no ha empezado la campaña. Pues después ya se afina mucho más, se tiene más cuidado, pero con todo y con eso habrá tropezones que se darán. No te lo crees mucho, ¿no? ¿Qué? Eres muy incrédulo con... Totalmente, o sea, no creo yo que eso... Pero me voy al supuesto hipotético de que esa encuesta de que estamos trabajando sea verdad, o sea, se ajuste a la realidad del sondeo hecho con las máximas garantías de equidad e igualdad, ¿no? Bueno, eso plantea un problema, vamos, hasta hoy una hipótesis, por supuesto, eso es un problema a la derecha, ¿no? Un problema serio, porque, bueno, eso viene a significar que Vox le está quitando votos al PP.
y que el PP pues no sabe cómo, no reacciona, a mi juicio no reacciona a evitar que eso se fugue de votos. De todas formas, yo creo que no es un trasvase PP-Vox. Yo creo que a Vox van muchos votos que no son de la derecha, que ahí también tienen votos de izquierda, ¿no? Porque, bueno, comentamos que a mí me parece que hay un cambio importante en el cuerpo electoral, ¿no? Ya no es esa fidelidad que había antes de voto de izquierda, voto de derecha. Ahora se vota por otros valores, que está el nacionalismo, que surge por ahí también, con fuerza para poder votar. De hecho, se está viendo en los sondeos, ¿no? Vox, pues siempre su mensaje siempre es patria, los patriotas, España y esas cosas. Bueno, esos mensajes que son mensajes vacíos. Yo no he oído jamás a Vox hablar de los españoles, hablar de España. Y bueno, decíame usted que España qué es, ¿no? Entonces, sin españoles, ¿qué es España, no? Bueno, España es el concepto franquista que hemos tenido durante mucho tiempo y que Vox es su heredero, ¿no? Y lo maneja. Pero esos mensajes cortos que se hacen, bueno, pues calan más que la izquierda, que tiene que dar mensajes que tiene que explicarlo más. A la izquierda siempre le gusta explicar. Claro, se enrollan las explicaciones y la gente pasa de esas explicaciones. Entonces yo creo que eso va por ahí y, bueno, me preocupa mucho que este resultado hipotético pues se convierta en verdad. Sí, yo también creo que esta encuesta tiene una cosa que a mí me hace pensar que está más o menos bien trabajada, que es la primera, creo que ya le da 0 diputados a Ciudadanos, que yo es lo que creo que va a ocurrir, que en la mayoría de las encuestas se le da 1 o 2 y yo creo que estas elecciones van a suponer el hundimiento definitivo de Ciudadanos. Pero yo también creo que hay demasiadas diferencias entre unas y otras, desde la del plural, que da prácticamente un empate entre el PP y el PSOE, a otras que dan al PP 50 o 52 diputados. Creo que hay unas diferencias tan abismales que o hay un voto oculto importantísimo o hay una cantidad de indecisos que es sospechosamente alta, que yo no creo que haya tal número de indecisos. Lo que parece claro es que no hay duda de que el Partido Popular va a ser la lista más votada. Eso yo creo que sí hay, no unanimidad en las encuestas, sino que todos los que estamos aquí creemos que es lo que va a ocurrir. Que el Partido Socialista, para mí de manera bastante sorprendente, en todas las encuestas le da un suelo, hombre, no sé si confortable después de haber gobernado Andalucía casi 40 años, pero bueno, confortable en el sentido de no hundirse respecto de los resultados obtenidos en el 2018 con Susana Díaz a la cabeza. Evidentemente, supongo que gran parte de ese éxito, porque yo, viendo la situación general, creo que el PSOE se mantenga es un éxito, es en gran medida gracias al ridículo que está haciendo lo que hay a su izquierda y pues, los errores en la presentación de las candidaturas, el debate permanente acerca de la unión o no unión entre Podemos, Izquierda Unida, ECUO, en fin, todo ese batiburrillo que hay alrededor, y luego, evidentemente, la pujanza de Vox. A mí me cuesta creer que Vox vaya a alcanzar 24 diputados, pero que evidentemente ahora mismo... Y casi un 20% de los votos. Tiene el viento de cola y es un partido emergente en relación a las elecciones del 19 de junio, parece claro. La clave al final es la que hemos hablado aquí en la tertulia en distintas ocasiones y que habéis apuntado los dos. ¿Va a sumar el PP más que toda la izquierda junta, sí o no? La respuesta, si es sí, sabemos a lo que conduce, que es a un gobierno en solitario en el que para gobernar no necesitará Vox, al que sí necesitará para legislar, evidentemente, pero bueno, ahí supongo que en el Parlamento habrá muchísimas negociaciones y podrá apoyarse unas veces en unos y otras veces en otros, y si la respuesta es no, y el PP no suma más que PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía, bueno, pues supongo que habrá un pacto PP-Vox como el que ha habido en Castilla y León, y Vox entrará en el gobierno. A partir de aquí, ¿qué puede incidir en que unos partidos suban o bajen hasta el momento de la celebración de las elecciones? Pues lo que decía Herminio tiene todo el sentido. Bueno, pues errores que se puedan cometer, mensajes que permitan al rival o a quien está pugnando por un espacio electoral parecido tratar de sacar
los colores. El tema de las nacionalidades, desde luego, supongo que Vox intentará aprovecharlo, pese a que es evidente que fue un simple error en la expresión. No creo que nadie a estas alturas vaya a cuestionar el concepto que Elías Bendodo pueda tener acerca de lo que es España o si es un Estado plurinacional o no. Evidentemente no se estaba refiriendo al concepto de nación en el sentido del derecho político, eso está claro y requete claro. Quizá no fue la más feliz de sus intervenciones, pero es evidente lo que el PP piensa acerca de España y de su composición. Evidentemente España no es un Estado plurinacional. A partir de aquí, ¿quién cometerá más errores o quién cometerá menos? ¿Cómo se moverá? Pues queda un mes y supongo que errores y aciertos cometerán todos. Mercedes, bueno, queremos escucharte. Yo coincido con... perdón. Yo coincido con algunas de las consideraciones que han hecho mis compañeros de aquí de tertulia, pero yo le doy una mínima fiabilidad a esta encuesta, mínima o relativa fiabilidad. ¿Por qué? Pues simplemente porque a un mes de las elecciones queda mucho partido por jugar, Yo creo que precisamente el efecto Olona, el presentar vos a Macarena Olona, que por cierto, no sé si... Vamos a hablarlo ahora, sí. No, su empadronamiento, ¿no? No sé si has dicho tú que podría ser la próxima vicepresidenta. Sí, claro. Y según ella, va a tener de vicepresidente, yo le oí unas declaraciones hace 2 días o algo así. Y ella se puso como presidenta de la Junta de Andalucía y que su vicepresidente iba a ser Juan Marín. Juan Marín el otro día aquí en la presentación dijo el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Pero esas cosas se dicen en campaña. Ya lo sé, por eso, pero vamos, esto lo he dicho en tono jocoso, porque según ella va a por todas. Sí. Entonces, yo creo que a un mes de las elecciones, vamos, hay mucho partido por jugar. Yo creo que el efecto Olona va a ser un revulsivo para la izquierda, para que el electorado de izquierda se movilice. Cierto es que la izquierda del Partido Socialista pues está... La izquierda de la izquierda, ¿no? Bueno, exactamente, la izquierda del Partido Socialista está un poco, pues, no está bien encuadrada, pero yo creo que esa unión frente al electorado van a dar un mensaje también positivo, esa confluencia de partidos. Yo quiero pensar que no está todo perdido, sinceramente. Bueno, y además creo mucho en ¿no? Puede cambiar el mapa. Sí, totalmente, puede cambiar el mapa. Ha dicho Herminio Mercedes que podría condicionar, o que estas encuestas podrían estar hechas para condicionar la estrategia de los partidos. Yo no sé si estás de acuerdo. Yo sí te digo la verdad, bueno, a lo mejor para la estrategia de los partidos, pero yo pienso que hay algo que subyace detrás de la encuesta. Hombre, evidentemente, yo no sabía, Oquidiario, que parece ser que ha dicho Herminio, que es de extrema derecha, o algo así. Es de Inda, que es el director muy especial. Es de Inda. Bueno, pues entonces si es vamos a tomarlo con que no es de izquierda, por lo menos, ¿no? Vamos a tomarlo con que no es de izquierda. Entonces, evidentemente, determinadas encuestas tienen una finalidad, y una finalidad de que se posicionen los partidos, pero en cuanto al electorado, que es lo importante ¿quién es? ¿Quiénes votamos? Los votantes. Yo creo que el electorado cada vez pasa más de las encuestas, sinceramente. El electorado de a pie, el que tiene que ir el día 19 de junio a votar, cada vez pasa más de las encuestas, y mucha parte del electorado, muy a última hora, decide su voto. Y yo creo que va a ser muy importante esos errores, esos posibles aciertos o errores en este mes. Un mes da para mucho, los posibles aciertos o errores Y también otra cosa que te digo, yo más que de aciertos o errores, lo que se tendrá que poner sobre la mesa en una campaña electoral son qué es lo que ha hecho, las propuestas que se hacen, pero también del partido gobernante, el partido que ha gobernado, cómo ha gobernado, qué éxitos ha tenido y qué grandes fracasos ha tenido. Y eso cada vez más el electorado, a lo mejor cuando se pongan sobre la mesa en los debates que habrá, los numerosísimos debates que habrá,
pues los éxitos y los fracasos de este gobierno, los déficits, cómo vamos caminando, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, en un recorte de derechos, cada vez más, de derechos sociales, pues simplemente, yo hago referencia simplemente a la sanidad. Hay una gran preocupación en el ciudadano de a pie por cómo está la sanidad pública. Eso, vamos, eso está a la orden del día, en las conversaciones de los ciudadanos que vamos día a día a la pero seguridad hablamos de Andalucía social. y de cualquier otra comunidad, ¿no? ¿O no? Sí, pero ahora nos vamos a centrar en Andalucía. Y en Andalucía eso es una realidad, que cada vez más el tema de la sanidad pues se está cuestionando, cómo estamos retrocediendo en derechos. Entonces, yo creo que queda mucho partido por jugar. Y no pierdo en absoluto la esperanza de que el PSOE tiene una gran capa de ciudadanos que lo votan y que los han votado, y creo que puede remontar bastante más. En cuanto a Vox, yo no le doy en absoluto los 24, 24 ni muchísimo menos, porque además, aunque también la líder, la que aparece como líder de este partido en Andalucía ahora, Macarena Olona, está rebajando el tono. También hace 2 días o algo así la vi hablando de la inmigración, que están mejor, los niños no acompañados están mejor con sus padres, y además en un tonito que no es el tono histriónico al que nos tiene acostumbrados. Bueno, pues yo creo que va a ser precisamente un revulsivo para que la izquierda se movilice mucho más, para que el votante de izquierda se movilice. Bueno, pero está rascando, decía Herminio que ha rascado, o que puede rascar incluso votos en la izquierda. Sí, claro, Vox. Bueno, en la izquierda, seguro, en las personas, claro. Evidentemente hay un electorado, una ciudadanía poco crítica, creo yo, que simplemente pues se rige por los eslóganes, ¿no? Por el eslogan de la inmigración, de la nación, de la bandera de España. Entonces, a lo mejor esa ciudadanía pues sí puede votar, pero pienso que precisamente su forma de transmitir, que para mí es absolutamente de una falsedad absoluta y muy histriónica, genera un rechazo bastante evidente. Al menos a mí me lo genera. Yo creo que nada que me quiera decir lo que había dicho Herminio sobre el tema de la metedura de pata de Bendodo a la hora de decir lo de España es plurinacional, ¿no? Y es una metedura de pata absoluta, que después la rectificó Feijóo, pero yo creo que tenía que haberla rectificado. Hizo un amago de rectificación Bendodo, pero yo tenía que ser mucho más claro, y además en comunicación política, cuanto más claro diga las cosas mejor. Es decir, Bendodo tenía que haber dicho: me he equivocado al decir que España es plurinacional. España no es plurinacional. Yo creo que se confundió con el tema de las nacionalidades. Claro, es que mucha gente no sabe, por ejemplo, que Andalucía, en el prólogo de la reforma del Estatuto de Andalucía, la última que se hizo, lo sé porque lo negocié yo, ¿no? Andalucía se escribe el tema de nacionalidad histórica. Fue una de las condiciones que puso el Partido Socialista. Me acuerdo que habíamos estado Gaspar Zarrilla, Chávez y en una servilleta de un bar apunté yo nacionalidad histórica. Y entonces salió, pero casi ningún andaluz sabe que en el prólogo del Estatuto de Andalucía reformado aparece nacionalidad histórica. Yo creo que ahí Bendodo confundió el tema de las nacionalidades con el tema de la nación. Pero tendría que haber sido más claro a la hora de rectificar. Se dice: me he equivocado. Yo no quería decir eso y punto, porque si no eso va a dar juego, y yo creo que cuanto antes se rectifique mucho mejor, porque yo creo que a lo largo de la campaña ese tema se va a diluir. Yo creo que lo que decía Mercedes en el tema de, primero, hay una clave importante para el Partido Socialista, que es recuperar todo o parte de esos 400.000 votos que se quedaron en su casa en las últimas elecciones. En las últimas elecciones el PSOE tuvo 400.000 votos menos de los que había tenido las anteriores. No sé si fue por desencanto, fue porque no se creyó en ese momento el mensaje de Susana Díaz, no lo sé, o porque ya había un cierto cansancio después de 37 años gobernando. Pueden influir muchos factores. Yo creo que esa va a ser una de las claves de la campaña. O sea, que el PSOE quiere, vamos, y es lógico, ¿no? Me imagino que sus estrategas de campaña estarán convencidos de que esa es una de las claves, recuperar parte de esos 400.000. Y después también está el relato
de lo que aquí ha sucedido en estos 3 años y medio. Es decir, decía Mercedes, claro, el gobierno ¿qué va a hacer? Es decir, todo lo bueno que ha hecho. Y la oposición ¿qué va a hacer? Decir todo lo malo que ellos creen que ha hecho. Entonces, eso es lo lógico, el relato. El juego. Ese es el juego electoral en cuanto a los demás que consiguen votos del PSOE. Yo creo que ahí hay 2 temas. Uno, en la franja de edad, es decir, la gente más joven, hay más propensión a votar a Vox que en otras franjas ya más maduras. Y hay también, digamos, en la Andalucía rural, en los pequeños, donde la gente está más desmotivada con la política, el mensaje de Vox, que es un mensaje muy duro, pero muy fácil de entender, ¿no? Para muchos es inaceptable, pero para otros dicen, mira, esto es de lo que yo me estoy enterando, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van a ir y lo del PP que va a ser, pues el PP va a decir que no ha pasado nada grave durante estos años, que todo el mundo pensaba que después de 37 años de gobierno socialista, cuando entrase a gobernar la derecha, esto iba a ser un desastre y aquí se iban a acabar con todo. Y eso es lo que intentarán decir. Yo una cosa nada más quiero claro, matizar. Yo a Bendodo lo tengo por un señor muy inteligente. Sí, yo creo que no, muy inteligente sí. Y un gran estratega. Yo creo que no se equivocó. No se equivocó con decir, pues, a aludir a las nacionalidades. La realidad es que tenemos un Estado autonómico que verdaderamente, bueno, pues un Estado autonómico con un grado tal de desarrollo que se puede decir que son pequeñas nacionalidades. El Estado está formado por distintas nacionalidades. No se equivocó y además, una cosa que te digo, es muy listo. Y lo que ha hecho Núñez Feijóo ha sido un error, porque esas palabras de Bendodo, si no las hubiera rectificado Núñez Feijóo, que creo que ha sido un error, es que se hubieran olvidado al minuto siguiente de haberlas dicho Bendodo. Yo creo que no se equivocó, que lo dijo y lo dijo bien, es una realidad, y lo que tú dices, es que en el propio prólogo del estatuto nuestro y en el de muchos estatutos de las distintas comunidades autónomas se habla de nación, se habla de nacionalidades históricas. Que son cosas distintas. Bueno, ¿verdad? Nacionalidades No es lo históricas. mismo nacionalidad que bueno, nación. sí, pero que eso el electorado no lo aprecia. No se equivocó Bendodo en abrir. Y Núñez Feijóo no ha hecho bien en rectificarlo, creo yo, porque precisamente ha generado que se ponga el punto de mira en esa palabra que no tiene la menor importancia. Ha generado que llevemos 10 minutos hablando de este tema, que vamos a ir zanjándolo para ir avanzando. Yo creo que ese tema, claro que tiene muchísima importancia, y creo que Feijóo ha hecho muy bien en dejar clara la posición del Partido Popular sobre eso, y dejar claro que la reflexión de Bendodo acerca de esa realidad plurinacional hace referencia a nacionalidades, que es algo muy distinto de naciones. O sea, una cosa es que haya comunidades que tengan alguno de los rasgos propios de una nación, cultura, lengua, etcétera, y otra muy distinta, ser una nación. No hay nación que no acabe por tener la pulsión de ser independiente. Evidentemente, España no es un Estado plurinacional. ¿Está integrado por nacionalidades y regiones? Sí, claro, lo dice el artículo 2 de la Constitución, pero nacionalidad y región es una cosa y nación otra distinta. No es lo mismo nación que nacionalidad. Y a mí, que Feijóo haya dejado clara la postura del Partido Popular sobre esto, me parece muy bien. Dicho esto, creo que Bendodo cometió un error por no dejar claro qué era lo que quería decir. Que Bendodo cree que España no es un Estado plurinacional, yo creo que no lo dudamos ninguno de los 5 que estamos aquí. Y a mí, lejos de ser un error, la posición de Feijóo me parece un acierto para zanjar de una vez un tema, pues que yo creo que lejos de ir diluyéndose, iría cogiendo entidad si no lo hubiese aclarado. Por otra parte, la subida de Vox a costa de la izquierda o no, bueno, es evidente que en el Parlamento actual PP, Ciudadanos y Vox suman 58 o 59 diputados. Las encuestas, bueno, pues prácticamente todas dicen que PP y Vox van a sumar 65 o 66. Bueno, es evidente que trasvase de votos existe. ¿Causas del hundimiento del PSOE en su momento? Pues sí, hartazgo, aburrimiento. Bueno, en Madrid el PP ha gobernado muchísimos años y Díaz Ayuso
ha sacado una mayoría prácticamente absoluta. O sea, cuando se estimula al electorado y se le ofrece algo, bueno, pues ese hartazgo desaparece. O sea, bueno, yo creo que el PSOE en eso también debe ser un poco crítico, ¿no? Y pensar que a lo mejor lo que está ofreciendo no es lo que demanda la ciudadanía o la ciudadanía que suele votar al Partido Socialista. Y una cosa sí que me vas a permitir a Mercedes. Hombre, yo creo que hablar de recorte de derechos en la sanidad en este periodo de mandato de legislatura con Juanma Moreno de presidente es injusto. Si vemos los presupuestos, no hay ninguna duda de que el Partido Popular ha apostado por reforzar y mejorar la sanidad pública. Y si lees el proyecto de presupuestos para 2022, cuya no aprobación probablemente ha desencadenado este proceso electoral, 7% del PIB para sanidad pública. O sea, es la mayor apuesta por la sanidad pública que se ha hecho en Andalucía, incluyendo todos los gobiernos del Partido Socialista. Yo en eso creo que ha sido injusta. La sanidad pública derivada hacia la sanidad privada. Entonces, yo creo que si los números que tú dices son esos... Bueno, están ahí publicados. Lo que ha pasado es que está muy mal gestionado, porque la sanidad está peor. Entonces, se ha tenido más recursos y la sanidad se ha deteriorado, no hay médicos suficientes, las consultas telefónicas, una operación te dan 4 meses, en fin, la asistencia primaria un desastre. Si tienen más recursos y más dinero y la sanidad está como está, pues está más gestionado. La sanidad está como está después de una pandemia que ha asolado el mundo. Es que me parece que es un poco injusto juzgar cómo está la sanidad en relación a una situación en la que no había esa situación de pandemia. Yo creo que la sanidad en estos 2 últimos años se ha gestionado de manera, yo diría que más que notable y de manera muy satisfactoria. Que evidentemente hay déficits, por supuesto que sí, vamos, no seré yo el que diga que no. Que la atención primaria está tensionada, por supuesto que sí. Que los procesos de atención telefónica generan desazón en muchos enfermos, por supuesto que sí. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto que sí, pero de ahí a decir que ha habido recortes o que no ha habido una apuesta por la sanidad pública, pues yo creo que en absoluto. O sea, yo creo que el Partido Popular ha apostado por ello y los presupuestos que se han aprobado son una demostración. Y los presupuestos que se pretendían aprobar para 2022, la prueba del 9 absoluta. Eso es lo que quería aclarar. Vamos a seguir, seguimos avanzando. Vamos, porque esos presupuestos están ahí, pero lo que sí es cierto que de ese presupuesto lo que hay que ver es cuánto de ese dinero se está derivando hacia la sanidad privada. Se está desviando, no es la atención pública la que recibe la mayor parte de ese presupuesto, sino que cada vez más se va desviando hacia la sanidad privada, para que se atienda al ciudadano en la sanidad privada. Te pregunto, ¿había conciertos en la época en la que el Partido Socialista gobernaba Andalucía, sí o no? Pero cada vez se van incrementando más. Ese es el problema, que cada vez se va descapitalizando de personal humano la sanidad pública. ¿Para qué? Para engordar la sanidad privada. Mercedes y Rafael, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver cómo está el patio, que aquí en este debate está calentito, ¿vale? Está calentito, y vamos a ver cómo está formación por formación. Vamos a empezar por Vox por una razón muy sencilla, y es porque, bueno, hemos conocido que Macarena Olona, bueno, sabemos que tiene su residencia en Alicante, ella es alicantina, diputada por Granada, por Granada, pero se ha empadronado hace ya algunos meses en la residencia del presidente de Vox en Granada. Esto obedece a una razón, y la razón es que para presentarte a la elección andaluza tienes que estar empadronado en la comunidad andaluza donde se celebran las elecciones. No pasa igual en el gobierno central, puede estar empadronado donde, supongo que en España, ¿no? Pero no puede estar empadronado, no tiene sentido. Pero bueno, no sé, me gustaría conocer la opinión que tenéis de este movimiento residencial, vamos a llamarlo, de Macarena Olona, y la polvareda que está levantando, porque además es un recurso fácil para atacarla, ¿no? Creo. Me gustaría escucharos. Si esto viene, acuérdate que ella aprendió de lo de Toni Cantó. Toni Cantó no se pudo presentar en la lista autonómica de Madrid porque estaba empadronado en Madrid. Cuando se empadronó fuera de tiempo, hay que hacerlo, creo que son 3 meses antes de las elecciones. Sí. Y bueno, que ella lo ha hecho, creo que fue en noviembre, diciembre. Exactamente, hombre. Un poquito apretadito, pero lo ha hecho. Lo ha hecho, es decir, que ha cumplido, digamos, el requisito legal del empadronamiento, aunque después tenga esas discusiones y tal, pero en fin. Lo que pasa es que todo el mundo sabe, que eso no hace falta que esto del empadronamiento que hubiera salido, todo el mundo sabe que la vinculación de Macarena Olona con Andalucía
salvo que es diputada paracaidista, no ni siquiera cunera, es paracaidista por Granada. Cunera es cuando tú has nacido en un sitio y después vuelves como diputado, aunque hayas estado fuera mucho tiempo, ¿no? Y paracaidistas que te lanzan allí, punto. O sea, Macarena Olona en Granada es diputada paracaidista. Todo el mundo sabe que su vinculación con Andalucía es mínima, y además aquí en Vox no ha hecho un proceso interno de elección de sus candidatos. Aquí ha venido todo dispuesto. Abascal ha dicho, Macarena la suelta en Granada y se pierde, ¿no? Claro, no, es que Abascal ha dicho tú y tú, y ahí no hay discusión interna, porque además no hay una estructura dentro del partido que permita la discusión, ni hay tampoco, digamos, cauce reglamentario para el proceso de elección de candidatos. Entonces hacen lo que les da la gana, ¿no? Y además nadie lo discute, o sea que... Entonces, bueno, ahora que el resto de Andalucía piense que Macarena aquí viene de paracaidista, pues es cierto, Macarena viene aquí de paracaidista, pero me da la impresión que para ese 20% que Vox tiene ahí como suelo techo de sus aspiraciones políticas, porque a ellos se dirigen, si os dais cuenta, ellos no van al 100% del electorado, a ellos al 80% les trae igual, ellos van a su 20%, y los mensajes son para el 20%, sus candidatos son para ese 20%. Yo creo que ese 20% no le importa lo de Macarena Olona, que está empadronado en Granada. Lo mismo que si Abascal se presenta por aquí. Si Abascal se presenta por aquí, aun siendo vasco, y se empadrona, y punto. Y no pasa absolutamente nada. Para ese electorado. Así que yo creo que eso no va a ser una rémora para Macarena Olona, no lo creo. Quiero escuchar al resto de la mesa. Me parece un gran fraude, una estafa. Es legal, pero... Es legal, creo que lo iban a impugnar o alguna candidatura, pero vamos, que no tiene recorrido. Pero creo que es un gran fraude, como fraude fue cuando Maroto también se empadronó en un pequeño pueblo, no había salido en las elecciones generales, ¿no? en el País Vasco, y después de repente se empadrona en un pueblecito de Ávila, creo. ¿Para qué? Pues para que lo pudiera... De Ávila. Él se presentaba por el País Vasco, como fue un fracaso absoluto en el País Vasco, tuvo un fracaso absoluto el Partido Popular y ni siquiera salió él, que era una figura en el PP nacional, pues lo cogen y lo empadronan en un pueblecito. Eso es un fraude, una estafa al electorado. Me gusta que diga, lo empadronan. Lo empadronan, claro que sí, porque estoy segura que lo empadronaron, que no se fue, mismo, ¿no? Que no fue a empadronarse. Entonces, Macarena Olona es un fraude, una estafa al electorado. Coincido con Juan que a lo mejor el electorado que vota es que le da lo mismo, es que no tienen... para mí no tienen unos principios democráticos, según mi entender, no tienen principios democráticos. Y entonces pues les da lo mismo 8 que 80, claro que sí. Pero sin embargo en el resto del electorado, en el electorado un poco más crítico y que tiene principios, eso sí cala y eso sí moviliza, creo yo, sinceramente. Pero es un fraude y una estafa absoluta. A Andalucía, al electorado, pero a Andalucía. Hombre, eso tiene sentido dentro de Vox. España es una. Entonces, pues igual, está en Salobreña que empadronarse... no es mal sitio Salobreña, empadronarse. Es precioso el pueblo. Allí o en Cornellá. España es una. Su concepto es ese, ¿no? España es una. Y yo coincido con Juan en una cosa, en que el electorado en este tema no le ha... va a salir en la campaña electoral, va mucho follón. Pero yo creo que al electorado le da un poco igual dónde está cada uno. Bueno, porque lo que le interesa, yo creo que lo importante, lo vamos a ver ahora, cuando empiece la campaña electoral. Bueno, prácticamente estamos en campaña, aunque la diferencia es que no se pide el voto ahora. Es la seriedad con que cada partido plantea su programa. Entonces, creo que sería conveniente que defendiéramos todos que la exigencia a los partidos políticos, a Vox, por supuesto, también, lo que tienen que contarnos es qué quieren hacer, su programa, ¿cuál es? No que fulanito no sé qué, que menganito no sé cuánto, no que fulanito, no que este no sé cuánto, no, viste, a mí, como ciudadano y andaluz, no me interesa eso, me interesa que usted me diga qué quiere hacer con Andalucía. ¿Cuál es su proyecto para Andalucía? Eso es lo que convendría que se hiciera. Lo está echando en falta. Totalmente.
pero que naturalmente eso a lo mejor, por desgracia, como tantas veces tenemos experiencia y lo hemos visto, pues se diluye en lo más fácil, calar en un electorado más sencillo, ese electorado que se enerva con Eurovisión, con ese espectáculo bochornoso de Eurovisión. Bueno, pues esa gente son realmente a los que hay que conseguir el voto, porque un voto de esos ciudadanos vale igual que un voto de un intelectual autor de muchos libros, el voto es el mismo. Y claro, cada uno pues hay que ir con un mensaje diferente. Yo me gustaría que fuese un mensaje positivo para los andaluces en el sentido de que conociéramos a qué votamos, porque si no, yo creo, vamos, que la abstención, la gente responsable, como se pierde en estos debates de barrio bajeros que surgen, ¿no? Y que bueno, tanta expectación crean en los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, a mí personalmente no me interesa para nada, ¿no? De hecho, ya es que ni veo la tele, ¿no? Son unas cosas no me interesa. Los debates son insultos permanentes, ¿no? O sea, que ¿a quién insulta más? ¿Quién ha ganado un debate? ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo se mide que haga un debate? Hombre, ¿qué se mide? ¿Quién ha insultado más? ¿Quién ha estado más brillante? ¿Quién no ha dejado hablar al otro? ¿Quién ha faltado educación? Eso es lo que se mide. ¿Y eso es lo que realmente hay que votar? Pues a mí realmente me deja sorprendido. A mí, Macarena, los paracaidistas, cuneros, etcétera, nunca me han gustado. Los presente el partido al que voto, los presenten los partidos a los que no voto. ¿Qué ocurre? Que esa figura la han utilizado y la utilizan absolutamente todos los partidos. Marlaska creo que es diputado por Cádiz, no sé qué vinculación puede tener con Cádiz. Julio Rodríguez, el antiguo GEMAD, ha sido candidato por Zaragoza, Madrid y Almería. Y así podemos seguir hasta el infinito en todos los partidos. En el PP también, aquí hemos votado o se ha presentado a las elecciones en muchísimas ocasiones planeros, paracaidistas, ¿no? en las listas del Partido Popular, Fernando López Amor, o Moratino en su día, ¿no? O sea, ¿el fraude cuál es? ¿El haberse empadronado o el presentar a las elecciones a una persona con una escasa conexión con la ciudadanía a la que le pide el voto? Porque eso yo creo que es bastante importante, porque todos los partidos han abusado de colocar sus peones, dicho sin ánimo peyorativo evidentemente, en el lugar en el que mejor creía que podían servir a sus intereses. Entonces Macarena Olona es un fraude. Yo creo que no, yo creo que tiene todo el derecho a presentarse aquí exactamente igual que tienen el derecho a presentarse los que lo han hecho en provincias o en comunidades con las que su vinculación era mínima. Y yo haría una reflexión. ¿Qué preferimos? Y no estoy diciendo que ella lo sea, pero ¿qué preferiríamos como idea? ¿Un buen político recién empadronado en Andalucía o un mal político que lleve 20 años empadronado en Andalucía? Porque yo prefiero lo primero. Entonces yo, aludir a un posible fraude sobre ella, pues hombre, no. Otra cosa es que puedan no gustarnos algunos de sus planteamientos, que podamos preferir que el Partido Popular no tenga que pactar con Vox, eso es otro tema distinto, pero yo niego la mayor. Yo no creo que sea un fraude en absoluto y creo que hay muchísimos políticos que se han presentado en comunidades con las que su conexión era cero, de todos los partidos. Sí, pero eso ha sido en clave general, de elecciones generales. Yo coincido contigo, los ejemplos que has puesto son de elecciones generales, sí, bueno. Pero en clave autonómica, normalmente los representantes de todas las provincias están vinculados a esa comunidad autónoma, no son paracaidistas. ¿Pero hay algún motivo por el que haga eso un poco especial? Porque a mí me da exactamente igual que se presente por Sevilla la consejera de Igualdad, que es de Huelva, que se presente Marlaska por Cádiz siendo de Bilbao. Es que no veo una gran diferencia. Generales, son clave electoral general, pero no en las autonómicas. Si tú te fijas en las personas que conforman las distintas candidaturas en las elecciones autonómicas, todas, prácticamente todas, ahora las de Castilla y León, todas tienen una vinculación con esa comunidad autónoma, pero Macarena Olona es que, yo se notará que no es santo de mi devoción, porque es que el otro día ya cambió, además en otro programa, desde la Feria de Jerez, empezó a hablar en andaluz.
O sea, Tiene así, facilidad, ¿no? haciendo como que Pero yo creo que estaba muy vinculada porque pero- y haciendo un deje andaluz. Pero yo creo que no debe... Yo que no debe mantengo que hacernos, es un- o sea, que la simpatía o antipatía no debe hacernos modificar el juicio. no. Y yo lo que digo es que ese fenómeno del paracaidista lo han utilizado todos los partidos políticos, desde la derecha más a la derecha hasta la izquierda Pero en clave más a la izquierda. electoral general. Y a mí me parece que no existe ninguna diferencia que sea clave general o que sea No, sí, yo clave creo que autonómica. sí. O sea, yo creo que evidentemente los representantes de un partido en unas elecciones generales de una provincia, que no olvidemos que la circunscripción territorial es la provincia según la Constitución, es para que canalicen las demandas, las pretensiones, las preocupaciones de los ciudadanos de esa provincia. Evidentemente, colocar a un señor que las desconoce absolutamente, siguiendo tu razonamiento, sería un fraude absoluto. Pues sí, porque él desconoce la pues realidad entonces andaluza. es evidente que todos los partidos es mejor que estén callados porque todos han incurrido en el mismo defecto. Herminio ¿no? quería Sí, hablar. yo sí. quería, bueno, hombre, que estamos hablando, creo que estamos diciendo cosas que son parecidas, pero no son iguales. Vamos a ver. Partiendo del principio que a mí, digo, es un elemento que a mí no va a influir en mi voto. Aunque fuese el voto para ella, Que cosa- podría ser, ¿eh? Bueno, antes muerto que sencillo, ¿no? Que decía la otra. Bueno, vamos a ver. En unas elecciones generales se presenta un programa de gobierno para España, para todo el país. Programa económico, programa de cultura. Entonces, da igual de dónde sea la persona que se va a presentar, porque vaya al Congreso de los Diputados a debatir leyes y legislación para todo el país, para el sitio donde está, de donde es diputado y para los demás. Por desgracia, el régimen en España no es igual, el régimen democrático, el régimen en España no es el británico, donde cada representante en el Parlamento está muy vinculado a su territorio, aunque no sea de él, porque además tiene encuentros con los ciudadanos, transmite las inquietudes, todo eso. Pero en general en España se defiende a ese nivel. A nivel de autonomía, la cosa es distinta, porque lo que se tiene que preparar y defender es el Estado, el programa económico, la cultura, la sanidad, la educación de la autonomía. Entonces, que venga un vasco aquí, que aparezca, por ejemplo, ¿no? Venga un vasco aquí, o una valenciana, que viene aquí y quiere defender este territorio, cuando realmente no lo conoce, porque su vinculación no es esa, son otros intereses. Naturalmente, eso choca un poco de principio. Y digo que a mí ese elemento me da exactamente igual, pero que choca, es chocante porque realmente se supone que los que van a presentarse, los candidatos que van a presentarse en la comunidad autónoma, van a defender y conocen a la comunidad autónoma, tienen un proyecto para esa comunidad autónoma y quieren defender esa comunidad autónoma. Esa es la diferencia que yo veo en este debate. Por eso las comparaciones... El problema que veo es que hay gente que lleva viviendo en Andalucía toda la vida y no tiene ni puñetera idea de cuáles son los problemas de Andalucía, y puede haber gente que no lleve toda la vida viviendo en Andalucía, que los conozca o sea capaz de aprenderlos y desarrollarlos, es lo que digo. Y yo creo que la simpatía o antipatía que le podamos tener a una persona en particular no debe hacernos modificar ese juicio. O sea, a Montilla en Cataluña se le acusó de charnego por algunos sectores cuando se le eligió presidente de la Generalitat. Hombre, el hombre llevaba viviendo allí Tal vez habría que toda preguntar. la vida. Yo a lo mejor en esto soy especialmente sensible porque el hecho de llevar viviendo mucho tiempo en Córdoba y no ser de aquí... Pero tú ya eres más me- cordobés. Efectivamente. Más ¿no? cordobés. Por eso No es a tu lo caso, mejor- no es tu caso. Habría que preguntarle quizás a Santiago Abascal si no ha encontrado la pieza que buscaba en Andalucía, empadronada en Andalucía y con conocimiento. Posiblemente no la tenía. No la tenía, ¿verdad? No la tenía. Fíjate que aparte de Macarena Olona, los candidatos de Vox en Andalucía son muy poco conocidos. El de Córdoba, por ejemplo, Alejandro, es absolutamente desconocido en Córdoba, y eso que durante los 2 últimos años durante un par de años fue portavoz cuando se fue el juez aquel y todo. Francisco Serrano. Fue portavoz en el Parlamento de Sí, Andalucía. quizás esa falta de fuerza. De falta de fuerza, pero sobre todo no es que tenga, es que Vox es un partido con muy poca estructura, Entonces, ellos no tienen gente, incluso Vox, si vamos a suponer que Vox entrase en el gobierno de Andalucía, tendría que hacer lo que ha hecho en Castilla y León, recurrir a gente de fuera para meterlos en puestos claves dentro de la administración. Tendría que ponerse a fichar, ¿no? Tendría que ponerse a fichar. Bueno, lo que pasa es que siempre hay una oficina de fichaje
Que estará preparada, que ¿no? está bien, se abre. Habrán llegado muchos currículums a Vox. Se abre, ¿eh? Habrán llegado ya muchos currículums a Vox. Me imagino que le habrán llegado ya muchos currículums, ¿no? Pero vamos. Bueno, no quiero cerrar el eso debate, pasa. que quedan 6-7 minutos, sin preguntaros por... Bueno, el PSOE se ha quejado de la manipulación de Canal Sur por parte del Partido Popular. Me parece curioso porque es efectivamente lo que se hacía al contrario en otras elecciones. Quiero conocer vuestra opinión. Eso pasa Siempre Sí. se tiende a criticar Sí. el trabajo de la televisión pública, en pro del partido que gobierna. Sí, es que cuando tú estás en la oposición lo criticas y cuando estás en el poder lo defiendes, ¿no? Es decir, no digo, hombre, ya ves que lo de Canal Sur, pues yo es que yo fui presidente de la comisión de RTVA en el Parlamento de Andalucía, que Canal Sur yo lo conozco desde chiquitilla, ¿no? Desde que Canal Sur empezó y entonces... Pero esas son acusaciones que siempre pasan, ¿sabes? Nosotros, vamos, yo mismo he criticado durante campañas electorales cuando yo la dirigía, digamos, la parcialidad en algunos casos de... Por eso te he preguntado, porque yo sé que tú has hablado de parcialidad a lo largo de... No, sí, yo he acusado a Canal Sur de parcialidad, y es cierto, y fue parcial. Ahora, hombre, lo que pasa es que tenemos que los profesionales, los periodistas queremos ser independientes, objetivos y semiángeles, ¿no? Pero y no lo somos. No lo somos. Sobre todo ángeles, ¿verdad? No lo somos. Pero cuando la gente está trabajando en medios públicos, que se mantienen fundamentalmente con un presupuesto público, porque Canal Sur de publicidad externa tiene, vamos, poco y menos, ¿no? No es que haya consignas, la gente también se cree que se llega a las redacciones, igual que a los periódicos, oye, tú tienes que decir esto, tienes que decir aquello. Hombre, yo no sé si a lo mejor en algún medio de esto lo hacen, pero vamos, ni en un medio serio como Canal Sur, eso no se hace. Lo que pasa es que siempre hay, digamos, una vinculación intelectual sobre el que manda al final, que no es el profesional que está al frente, sino un político que es el que maneja los hilos. Y eso pesa en los profesionales, eso es así. Eso es así, o sea, que la gente, a la hora de tomar una decisión de dedicarle más tiempo a una cosa, de si este va en el primer tramo del informativo, va en el segundo tramo, va en el tercer tramo, si a este se le resalta un poquito más, un poquito menos, eso pasa, eso funciona, porque siempre hay una vinculación, muchas veces ni siquiera es reconocida, sino simplemente que existe ese temor a que el jefe supremo se enfade por lo que se ha dado ahí, ¿no? Eso pasa y hay que reconocerlo. Autocensura, ¿no? Es una especie, exactamente, una especie de... Nos quedan 5 minutillos, quiero que seáis Yo en muy... eso, en tono el mea culpa, y es que yo el Canal Sur prácticamente no lo veo, desde hace tiempo, entonces no... Bueno, tú has gobernado en la Junta de Andalucía también, has sido delegada de Justicia. Sí, ¿Qué pero impresión tenías de...? Yo... Es que nunca lo he visto prácticamente... ¿Y ves actualmente manipulación? No lo sabes porque no lo... Yo, por eso te digo que no tengo un juicio crítico, pero coincido con Juan en que según estés en el gobierno, según estés en la oposición, pues tu discurso va a ser distinto. Entonces, estás en el gobierno, pues Canal Sur es fenomenal, ella es independiente y no tiene ningún rasgo de parcialidad. Estás en la oposición, fatal. Pero yo confieso que no tengo una opinión muy formada porque es que no lo veo, no veo ese canal, sinceramente. Hace tiempo que no me transmitía. Mientras sea el nuestro, y no ahora, mientras sea este canal, y no te dejamos ahora, que no vea el sí, otro. Exactamente, pero no ahora, desde antes, ya con el Partido Socialista no era un canal que me atrajera particularmente. Herminio, muy conciso. Que Sí, nos yo quedan creo... 3 minutillos. Y quiero escuchar a Rafael también. Está claro que en todas las televisiones suelen ser proclives a quien manda, sea poder económico o sea un poder político, está claro, ¿no? Eso es evidente, son instrumentos. Lo mejor que se puede pensar de una televisión pública es que no moleste, Es decir, que cuando se dice, vamos a buscar un debate para elegir entre todos un presidente de la televisión pública, tal y cual. Sí, se elige y para que sea neutral. No, neutral no hay nadie. Ni en la televisión pública, en la privada por supuesto que no. En la pública no hay nadie. Ningún medio de comunicación público es neutral, porque siempre depende de un poder político. Que lo manifieste más o menos, que sea un poquito más así suave, ¿no?, con el tema y que sea más imparcial, bueno, pero yo creo que eso entra dentro, la queja de la manipulación de las televisiones públicas, claro, las privadas no se pueden no quejar,
de la pública, eso entra en el sueldo siempre, o sea que, pues, por supuesto. Cerramos debate con la opinión sobre la manipulación. Yo soy animal de costumbre, suelo ver siempre el mismo telediario desde hace muchísimos años y no suelo ver los informativos de Canal Sur, con lo cual mi juicio sobra. ¿Hay manipulación? Pues yo creo lo mismo que estáis diciendo. No veo a ningún político de ningún signo llegar a una redacción diciendo hay que decir esto. Que evidentemente pues se nombran periodistas más o menos afines a una... Evidentemente sí, y yo creo más en esa propensión que tenemos todos a agradar al que manda, que no es propio de los periodistas. Yo creo que bueno, pues es algo que al final sin querer nos pasa a todos en la vida, más que auténtica manipulación. O sea, yo no veo los informativos, pero dudo que exista una manipulación grosera, ni muchísimo menos. Y discrepo de una cosa con Herminio cuando dice que a las privadas no se le puede criticar. A las privadas también se le puede criticar porque no dejan de ser concesiones del Estado limitadas en su número, con lo cual creo que tienen el también... Estado no las paga. Bueno, una cosa es que no las pague y otra cosa es que solamente se puedan instalar las que decide el Estado, con lo cual, bueno, pero quien paga manda. sería Quien paga manda. Discutible. Está claro. Pues sí, también hay polaridad política en los medios de comunicación, lo tenemos claro, hemos hablado antes de OK Diario, hemos hablado, bueno, la televisión pública no debería... El periódico, la radio, en todos sitios tienen digamos... Acaba de decir Rafael, dice, yo soy animal de costumbre y veo un telediario. Se ha delatado, no vamos a preguntarle por cuál es. Yo me lo puedo imaginar, pero muchas gracias, buenas noches. A Rafael. ti, buenas noches. Juan, muchas gracias, buenas noches. Mercedes, que venga mucho más Bueno, con nosotros. Buenas noches y encantada de, además de estar en esta mesa con amigos. Pues un día te iba a preguntar qué telediario, si eres animal de costumbres como Rafael. Pues yo soy animal de costumbre y también... Posiblemente no coincidas con él. Y veo mucho la primera cadena, fíjate tú, en el telediario. Pública también. La cadena pública, la primera cadena. Herminio, muchas gracias, buenas noches. Un placer. Que has dicho que no ves la televisión, habría que verla. Bueno, mientras veas, yo te digo lo mismo que a Mercedes, mientras veas esta, yo a mí lo otro me da igual. No, sí, claro, por supuesto, claro. Esta veo trozos, por supuesto. Yo he de deciros que intento ver todas las televisiones Hay tanta oferta. para ver Claro. cómo Yo también, evalúan todo. yo Tú la veo también, todas, yo la veo todas. por deformación profesional, Eso es, ¿verdad? exactamente. Deformación profesional. Y ustedes, queridos telespectadores, sí les pedimos que no apaguen esta cadena, que sigan con nosotros, que hayan aprendido y que vayan entendiendo más la clave electoral. No somos pesados con este tema, pero es verdad que es un asunto en el que nos jugamos mucho, un asunto que es foco de la información y seguiremos haciéndolo el resto de semana hasta dentro de un mes, hasta el 19 de junio, cuando se resuelva todo este entuerto y veamos si realmente lo que nos dice la encuesta es real o no, quién gobierna, quién no gobierna, si hay pactos, quién deja gobernar, etcétera. En cualquier caso, como siempre digo, y lo más importante, que sean muy felices, que disfruten del fin de semana. Nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo debate en Onda Mezquita 7 Televisión.